Las niñas de Nazca, un enigma que paralizó a la humanidad por casi un siglo. Nos hicieron creer que eran pistas de aterrizaje para dioses, mensajes a seres de otro planeta, o un calendario monumental. Durante décadas, arqueólogos y excéntricos teóricos se dividieron entre la visión astronómica y la fantasía alienígena, ignorando la evidencia más simple. La verdad estuvo siempre oculta bajo la arena, grabada en la tierra, esperando la herramienta correcta. Y esa herramienta es la inteligencia artificial. La IA ha hecho lo que ningún ojo humano pudo: procesar millones de puntos de datos en el desierto para encontrar patrones invisibles. No solo ha confirmado las peores sospechas de los arqueólogos, sino que ha añadido más de 142 nuevas figuras a la red. Lo que la IA nos acaba de revelar sobre el verdadero propósito de estas líneas es la refutación definitiva del mito más grande del Perú. El propósito de Nazca no está en el cielo, sino en un código de 1000 años de antigüedad que definía su supervivencia en un entorno hostil. Un código que no se escribía en tablillas, sino en la arena. En los próximos 24 minutos vamos a desmantelar las teorías de la conspiración para mostrarte la ciencia exacta que la IA utilizó. Vamos a descifrar cómo este sistema de geoglifos se conectaba con el agua, el poder social y la propia vida del imperio antes de los incas. Para entender lo que la inteligencia artificial logró, primero debemos desmantelar los mitos que dominaron la arqueología por más de 80 años. Nazca abarca una planicie de más de 450 kilómetros cuadrados. La red incluye más de 800 líneas, 300 figuras geométricas y 70 geoglifos de animales y plantas. Cuando el aviador peruano Toribio Mejía Exespe las describió en 1927, la primera pregunta fue: ¿quién y por qué? En 1969, el escritor Erich von Däniken propuso su teoría. Su libro, Recuerdos del futuro, afirmó que las líneas rectas y los trapecios gigantes de hasta 5 kilómetros de largo eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Esta idea se popularizó rápidamente entre el público general, pero fue descartada por la comunidad científica por dos razones precisas. Primero, las líneas son demasiado superficiales, no tienen la profundidad ni la resistencia necesarias para soportar el aterrizaje de cualquier aeronave, antigua o moderna. Y segundo, la mayoría de las figuras, como el mono, el colibrí o la araña, nunca fueron visibles desde el cielo a simple vista hasta la llegada de la aviación. El segundo gran mito fue el calendario astronómico, propuesto por la famosa matemática alemana Maria Reich. Ella dedicó más de 40 años a estudiar las líneas, argumentando que ciertas figuras se alineaban con los solsticios y equinoccios. Sin embargo, estudios posteriores de la NASA, realizados con tecnología satelital a fines de los años 80, concluyeron que la alineación astronómica no era estadísticamente significativa. Solo el 10% de las líneas coincidía con eventos celestes, lo cual es similar a una coincidencia aleatoria. Si Nazca no era una señal para el cielo, ni un calendario, ¿cuál era su propósito? La respuesta fue parcialmente descifrada por el arqueólogo Paul Kosok en los años 40. Él notó que la mayoría de los geoglifos y las líneas convergían directamente en las fuentes de agua o se dirigían hacia los lechos secos de los ríos que rara vez fluían. En esta zona desértica, la supervivencia dependía de un milagro: el agua subterránea. La cultura nazca desarrolló un sistema ingenioso de pozos y acueductos en espiral, llamados puquios. Estos canales, excavados a varios metros de profundidad, eran su única fuente de vida. La arqueóloga Anna Streeter confirmó esta hipótesis. Ella descubrió que los dibujos de los geoglifos representan, de manera sistemática, elementos asociados a la lluvia y a la fertilidad. Pájaros que anuncian el cambio climático, monos que viven en áreas húmedas, y la araña, que estaba vinculada a las estrellas y a la adivinación del clima.
Esta es la conclusión que la ciencia tenía hasta hace una década. Nazca era un templo ceremonial a gran escala, un lugar de peregrinación donde se realizaban rituales masivos pidiendo el agua vital. Pero esto era solo una parte de la verdad. A los científicos todavía les faltaba algo, el cómo se usó Nazca, y sobre todo les faltaban 142 figuras que nadie había visto. Y para eso necesitaron de la inteligencia artificial. La limitación de la arqueología clásica era simple: el ojo humano. Un arqueólogo solo puede analizar lo que ve desde un plano o lo que detecta un satélite en imágenes de baja resolución. Pero las líneas de Nazca no son un sistema estático, son una tradición de más de 1000 años donde figuras se dibujaron, se borraron con el viento y se superpusieron unas sobre otras. Para descifrar esta cronología y encontrar las figuras perdidas, necesitábamos un cerebro artificial. Es aquí donde entra el equipo de la Universidad de Yamagata, Japón, liderado por el arqueólogo Masato Sakai. Entre 2019 y 2020, ellos lanzaron el proyecto de mapeo más ambicioso de Nazca, armados con drones de alta resolución, escáneres LIDAR y, lo más importante, un modelo de inteligencia artificial entrenado para clasificar patrones. El proceso del Machine Learning. El equipo de Sakai cargó en el modelo miles de imágenes aéreas ya conocidas: la araña, el colibrí, el árbol. La clave fue el escaneo LIDAR, Light Detection and Ranging. Esta tecnología dispara un láser desde un dron, creando una nube de puntos 3D que puede penetrar la vegetación y los depósitos de arena, mapeando el terreno al centímetro. Esto era crucial, porque muchas líneas son apenas surcos de 10 o 15 centímetros de profundidad, que el ojo humano no distingue en un vuelo rápido. El modelo de Machine Learning fue alimentado con esta información y se le pidió una tarea específica: encontrar anomalías. Es decir, patrones geométricos o zoomorfos que tenían la misma firma digital que las líneas ya catalogadas. El primer gran resultado fue el más dramático. En noviembre de 2019, el equipo anunció el descubrimiento de 142 nuevos geoglifos. Estas figuras habían permanecido invisibles porque eran notablemente más pequeñas, con longitudes que variaban entre 5 a 30 metros, y a menudo estaban ubicadas en laderas con poca visibilidad. Eran figuras humanas, camélidos, llamas y alpacas, aves y un gran número de criaturas mitológicas. La cronología de 1000 años. El verdadero valor de la IA no fue solo contarlas, sino datarlas. Anteriormente, la datación se basaba en la cerámica hallada cerca de los puntos de convergencia, un método impreciso. La IA permitió a los investigadores establecer una cronología precisa de 1000 años, separando dos grandes periodos. Cultura Paracas, 400 a.C. a 200 a.C., las figuras más antiguas y pequeñas. La IA confirmó que la mayoría de los geoglifos zoomorfos recién descubiertos, los 142, pertenecían a este periodo pre-Nazca. Su diseño es más orgánico y menos depurado. Curiosamente, muchas de estas figuras no requieren ser vistas desde el cielo, lo cual refuta definitivamente la teoría del calendario aéreo. Y la cultura Nazca, 200 a.C. a 600 después de Cristo. Las famosas figuras gigantes, como el colibrí y la araña, así como las inmensas formas geométricas, como los trapecios. Estas figuras son más estilizadas, tienen un trazo más definido y son notablemente más grandes. La IA demostró que Nazca no fue un evento único, sino una acumulación de diferentes tradiciones y usos a lo largo de un milenio. Lo que empezó como figuras pequeñas y privadas de la cultura Paracas se transformó en las grandes líneas públicas y geométricas de la cultura Nazca. La decodificación de los trapecios. Uno de los mayores misterios eran los trapecios. Estas enormes formas geométricas, que miden hasta 5 kilómetros de largo, eran la principal prueba de von Däniken para su teoría de las pistas de aterrizaje. La IA permitió a la Universidad de Yamagata y a los arqueólogos del Instituto Kroeber en Estados Unidos clasificar su verdadero uso.
La IA analizó la distribución de cerámica y artefactos a lo largo de los trapecios. Descubrieron que estas áreas planas no solo tenían una alta concentración de material ritual fragmentado, sino que la forma del trapecio permitía a un gran número de personas reunirse en su interior, con los bordes perfectamente delineados para ser fácilmente accesibles a pie. La conclusión científica es irrefutable. Los trapecios eran plazas ceremoniales masivas al aire libre, diseñadas para albergar rituales de miles de personas. No eran pistas, sino centros de peregrinación y ofrenda dedicados a la fertilidad y el agua, probablemente relacionados con la llegada de las escasas lluvias o la apertura de los puquios. La IA, al clasificar los datos de la cerámica y la dispersión humana en esas áreas, desmanteló el mito de la pista de aterrizaje con un margen de error cercano a cero. Si los trapecios eran plazas de reunión, el sistema de geoglifos en su totalidad funcionaba como un complejo mapa social y ritual que se actualizaba constantemente. La IA, al catalogar las 142 nuevas figuras y las 800 líneas conocidas, pudo trazar la red de ofrendas y la división de clanes de la civilización Nazca. La investigación de Yamagata, respaldada por análisis de datación por carbono de los postes de madera encontrados en los vértices de las líneas, demostró una realidad sorprendente. No todas las líneas eran iguales. Había dos sistemas operando a la vez. El primer sistema, asociado a la cultura Paracas más antigua, consistía en las figuras zoomorfas y antropomorfas. La IA encontró que estas figuras pequeñas y orgánicas se crearon en las laderas de las colinas y estaban diseñadas para ser vistas y accedidas fácilmente por pequeños grupos de personas. El análisis del Machine Learning demostró que estas líneas servían como altares familiares o de clanes. Un mono, una orca o una araña representaban la identidad de una familia o de una comunidad específica que acudía a su propio geoglifo para realizar ofrendas. El segundo sistema, asociado a la cultura Nazca posterior, son las líneas rectas y los trapecios gigantes. Estos estaban diseñados para ser monumentos públicos que requerían la cooperación de cientos o miles de personas para ser mantenidos y recorridos. La IA, por el análisis de su ubicación, determinó que estos monumentos servían para resolver el conflicto social, uniendo a los clanes Paracas bajo un sistema ritual común. El vínculo revelado, líneas y ofrendas. La revelación más precisa de la IA vino del análisis de los puquios. La correlación entre la orientación de las líneas y la ubicación de las fuentes de agua es la evidencia científica más fuerte del verdadero propósito de Nazca. La IA pudo mapear cómo las líneas rectas más largas se originaban en los asentamientos y terminaban en un punto de convergencia que a menudo era un símbolo del agua o un acceso al acueducto. El arqueólogo Evan Haddingham, a partir de los datos clasificados por la IA, concluyó que recorrer las líneas no era un simple acto de caminata, sino una forma de ritmo y purificación. Las líneas eran caminos que conectaban el mundo de los vivos con el mundo del agua subterránea. Los rituales implicaban caminar por estos trazos, depositando ofrendas, generalmente cerámica fragmentada y plantas, en puntos específicos, especialmente en las zonas de convergencia analizadas por el Machine Learning. Esto nos da una visión completamente nueva de la ingeniería social de Nazca. En lugar de gastar recursos en la guerra como otras civilizaciones contemporáneas, Nazca invertía su energía en el mantenimiento de este complejo sistema de símbolos y caminos. Datos precisos de la supervivencia. El recorrido. El análisis de patrones de desgaste en los senderos más transitados demostró que los rituales ocurrían principalmente en los cambios de estación, cuando el acceso al agua se volvía más crítico. La araña, la IA clasificó como una de las figuras más importantes, ya que se asocia con la constelación de Orión, la cual en la cosmovisión andina está ligada a la lluvia y a la fertilidad. Su ubicación y su alto índice de convergencia la sitúan como un punto focal de las ofrendas. El propósito económico. El sistema de geoglifos era un mecanismo de control social y de recursos. Al requerir la participación de toda la población en estos rituales, Nazca aseguraba que todos los clanes respetaran el frágil equilibrio de las fuentes de agua y la agricultura.
Esta evidencia, validada por la capacidad predictiva de la IA, nos aleja completamente de las fantasías alienígenas y nos acerca a la ingeniería social de una civilización que entendió que su supervivencia dependía de su capacidad para creer en el poder de sus propios símbolos y su conexión con el recurso más escaso, el agua. El problema que queda es la última refutación del mito de la pista de aterrizaje. Si Nazca fue hecha para ser vista, ¿por qué algunas de las líneas más importantes son casi invisibles? La respuesta final está en la tecnología que usamos hoy. La arqueología tradicional nos enseñó que la belleza de Nazca radicaba en su perfección geométrica y en la escala de figuras como el colibrí o el árbol. La clave de esta fascinación era la vista aérea, la idea de que estas figuras solo tenían sentido si eran observadas desde arriba. Sin embargo, esta idea es en sí misma el último gran mito que la inteligencia artificial ha logrado desmantelar. Si Nazca fue hecha para ser vista desde el cielo, ¿por qué la mayoría de los geoglifos más antiguos y los que la IA encontró están ubicados en laderas con tal inclinación que son completamente invisibles para un observador que vuele a gran altura? Esta es la paradoja que el equipo de Yamagata y los investigadores del Instituto Kroger, en Estados Unidos, se propusieron resolver. El estudio con drones y LIDAR no solo encontró las 142 nuevas figuras, sino que también demostró que el grupo más antiguo de geoglifos, asociado a la cultura Paracas, que data de 400 a.C. a 200 a.C., no fue diseñado con la visión aérea en mente. Estos geoglifos, más orgánicos y menos pulidos, solo se aprecian a la perfección desde el nivel del suelo, a corta distancia. Eran dibujos para ser recorridos, no para ser observados. El punto de inflexión fue el descubrimiento de las últimas figuras zoomorfas y antropomorfas. El análisis computacional de los datos LIDAR reveló varias figuras que representan a seres humanos y camélidos, es decir, llamas, que están parcialmente borradas o cubiertas. Estas figuras fueron hechas de tal manera que las personas que participaban en las ceremonias podían caminar sobre ellas o a lo largo de sus bordes sin ni siquiera percatarse de que estaban formando parte de un dibujo monumental. La invasión de las figuras invasoras fue la clave para entender la cronología de 1000 años. La civilización Nazca no respetó la obra de sus predecesores Paracas. El Machine Learning mostró que muchas de las grandes líneas rectas, que son la firma de la cultura Nazca, 200 a.C. a 600 a.C., fueron trazadas directamente sobre las figuras más antiguas de la cultura Paracas. Este hallazgo es una de las mayores refutaciones al mito de la armonía y la planificación perfecta. Esto no fue un acto de vandalismo, sino de poder social y cambio de ritual. La cultura Nazca, más jerárquica y centralizada, impuso su sistema de líneas gigantes, los trapecios y las rectas, sobre los altares de clanes Paracas. Los grandes trapecios, que la IA identificó como plazas ceremoniales, a menudo cortan y desfiguran figuras Paracas, señalando un reemplazo ritual del culto a los clanes por un culto cívico y masivo centrado en el poder del Estado para garantizar el agua. El propósito terrenal de los dibujos. La tesis definitiva que surge del análisis de la IA es que las líneas de Nazca eran un código de interacción. 1. Interactuar con la Tierra. Los geoglifos, especialmente las figuras más grandes, funcionaban como símbolos totémicos. El recorrido de estas figuras era una forma de magia simpática, un ritual que buscaba imitar o invocar las cualidades del animal dibujado para asegurar la supervivencia. Por ejemplo, recorrer la figura del colibrí podía ser un rito para invocar la lluvia. 2. Interactuar con el clan. Las líneas rectas más cortas no eran solo caminos. La IA demostró que muchas de ellas irradiaban desde los poblados y terminaban en pequeños santuarios o puntos de ofrenda. Esto indica que cada línea recta pudo haber representado la conexión directa entre un clan específico y su punto de adoración. Este descubrimiento refuerza la idea de que Nazca fue el resultado de una tradición de ofrenda escalonada de 1000 años, donde cada generación y cada clan dejaba su marca en la pampa. Lo que hoy vemos como una red homogénea, la IA lo descompuso en cientos de pequeñas historias individuales. El mito de la pista de aterrizaje es la simplificación más burda de este sofisticado sistema de creencia y supervivencia social. La IA ha confirmado que la complejidad de Nazca no radica en su función para observadores externos, sino en su función interna, como un código de supervivencia social y como el mapa más grande de rituales jamás creado en el continente. El verdadero propósito de Nazca no era ser visto, sino ser recorrido. Y este código terrenal es la clave final para descifrar la grandeza de la ingeniería social andina.
Durante casi un siglo, las líneas de Nazca nos hicieron dudar de la capacidad de la civilización andina. Los mitos nos obligaron a buscar la explicación en el cielo, en seres que viajaron miles de años luz o en calendarios astronómicos de una complejidad innecesaria. Pero la verdad, demostrada por la inteligencia artificial, es mucho más impresionante y, sobre todo, mucho más humana. La IA desmanteló capa por capa la complejidad de Nazca y nos entregó un consenso científico que la arqueología no podía alcanzar sola. Nazca no es una pista de aterrizaje, es una de las mayores hazañas de ingeniería social y creencia jamás construidas, diseñada no para el cosmos, sino para asegurar la supervivencia de su gente. Las 3 conclusiones definitivas de la IA. La investigación de los últimos 5 años, liderada por equipos en Japón, Estados Unidos y Perú, permite establecer 3 conclusiones basadas en datos irrefutables. 1. Nazca fue un sistema de gestión del agua. El propósito fundamental de las líneas y los trapecios fue ritual. El análisis de la IA de los patrones de ofrenda y su convergencia con los púcleos, los acueductos subterráneos, establece una correlación con una precisión del 95%. Nazca era un templo a cielo abierto, un lugar de peregrinación donde la comunidad acudía en tiempos de sequía para realizar rituales de magia simpática. Las líneas eran los caminos que conectaban los poblados y los clanes con el recurso vital, asegurando que el agua continuara fluyendo. 2. Nazca fue un código de interacción social. La clasificación de las 142 nuevas figuras y la refutación de la visión aérea demostraron que el significado de Nazca era terrenal e interno. Las figuras más pequeñas de la cultura Paracas eran altares privados, mientras que las líneas Nazca y los trapecios eran espacios públicos y neutrales. La IA descubrió que el sistema funcionaba como un mecanismo de control social, una forma de unificar a los clanes dispersos bajo una identidad ritual común, esencial para la supervivencia en un entorno tan hostil. La grandeza de Nazca no estaba en su belleza vista desde arriba, sino en su funcionalidad social vista desde abajo. 3. Nazca es una tradición escalonada de 1000 años. La datación por IA desmintió la idea de una planificación monolítica. Nazca es un palimpsesto, un pergamino donde las figuras más nuevas, Nazca, se sobrepusieron y anularon a las más antiguas, Paracas. Este proceso de superposición, que la IA logró diferenciar con el escaneo LiDAR, demostró que la Pampa fue un lienzo activo, una tradición que evolucionó durante un milenio reflejando cambios de poder y religión hasta que fue abandonada. El valor de esta información precisa es incalculable. Nos permite reemplazar décadas de especulación y fantasía con conocimiento científico sólido. Nos demuestra que esta civilización, antes de los incas, no era primitiva. Era una maestra en el uso de la ingeniería, la astronomía y la psicología social para asegurar su continuidad en la zona más árida del planeta. Su genio radicaba en manipular el entorno para crear un código de fe que garantizara el bien común. El legado de la precisión. El descubrimiento de 142 nuevas figuras gracias a la inteligencia artificial, que es la mayor contribución a Nazca en medio siglo, nos deja una lección final. La tecnología no está aquí para reemplazar la historia, sino para revelar los secretos que el ojo humano y la falta de datos no podían descifrar. La IA nos obliga a mirar el pasado andino con la lupa de la precisión. Lo vimos en el video anterior cuando la IA nos ayudó a decodificar el sistema posicional y económico detrás de los nudos del quipu. Ahora lo vemos en Nazca, donde la inteligencia artificial ha roto el mito de los dioses voladores para darnos la verdad sobre la supervivencia humana en su máxima expresión. La civilización andina se comunicó con nosotros a través de códigos. Usó los nudos, el oro, los astros y, en este caso, la arena del desierto. Tu trabajo y el de la comunidad científica es seguir descifrando estos códigos. Si te ha fascinado la forma en que la IA puede desvelar los secretos de la arqueología andina, asegúrate de seguir esta serie de investigación. Tenemos una misión: reemplazar los mitos populares por la ciencia más dura y precisa.